Traten de conseguir pacientes que ustedes puedan trabajar, ¿no? Hacer un plan de tratamiento integral y que puedan, sobre todo, aprender el manejo, ¿no? Porque es a veces complicado hablar con un paciente que viene en estas condiciones y que desea salir con su boca perfecta, ¿no? Entonces, definitivamente, viendo esa imagen al ojo nada más, hay piezas que se van a perder de todas maneras, ¿no es cierto? Todas aquellas piezas que tengan movilidad grado 3, todas aquellas que, por ejemplo, tengan solamente un tercio de soporte óseo, se van a perder, ¿no? Acá la raíz mesial, por ejemplo, tiene un soporte óseo prácticamente de 0, y acá la raíz distal de 1 o 2 milímetros, ¿no? Igual acá. Entonces hay piezas que definitivamente, pues, ¿no?, se van a perder, ¿no? Como por ejemplo esta, que está en el aire, y probablemente esta se esté soportada solamente por su sarro, ¿no? El sarro está bien pegado a la encía, y ahí queda, ¿no? Igual, aparentemente también en este caso, se podría pensar que se podría salvar, ¿no? Pero hacer el raspado del sarro radicular, la movilidad se incrementó a grado 3 y estas piezas lastimosamente se perdieron, ¿ya? Esta pieza dentaria también, movilidad a grado 3, también se perdió. Entonces, como ustedes pueden ver, tienen que saber el manejo de este tipo de pacientes, ¿no?, que vienen en estas condiciones periodontales deplorables, ¿no? Pero todo eso nosotros vamos a aprender, ¿no?, a partir de ahora, primero conociendo la anatomía. Entonces ustedes ya saben que parte del sistema estomatognático, ¿no?, está el periodonto. Nosotros tenemos que estos 4 sistemas trabajan de manera engranada, ¿no? Nosotros cuando evaluamos a un paciente tenemos que evaluar la oclusión, tenemos que evaluar la articulación temporomandibular, tenemos que hablar o conversar con el paciente acerca de esto. Si que nosotros vemos problemas neuromusculares, tenemos que también tratarlo o enviarlo de repente a un fisioterapeuta, etcétera, etcétera, ¿no? Y el periodonto, ¿no? En general, estos 4 sistemas, basta que uno de ellos se altere y se altera el resto, ¿okay? Entonces el periodonto tiene una serie de partes, ¿no? El periodonto de protección, es la encía, y el periodonto de inserción, que viene a ser el cemento radicular, el ligamento periodontal y el hueso velar propiamente dicho. A su vez, la encía tiene 2 capas, ¿no? Su capa externa se llama epitelio gingival y su capa interna se llama tejido conjuntivo, ¿no? Una cosa es las capas de la encía, otra cosa es las partes de la encía o los tipos de encía. Cuando hablamos de tipo de encía, ¿a qué nos referimos? Encía libre y otra cosa es las capas, ¿okay? Muy bien. Entonces, cuando hablamos a un paciente, tenemos que aprender a tomar las fotografías, ¿ya? En las fotografías nosotros tenemos que poder observar algunos detalles que de repente no podemos verlo clínicamente por el apresuramiento, qué sé yo. Pero en las fotos sí podemos ver detalladamente algunas zonas, ¿no? Por ejemplo, acá en la encía, ¿qué podemos evaluar? ¿No? Si la encía termina en el punto de contacto o no, ¿no? Esta encía es la encía papilar, ¿no es cierto? Todo esto es la encía marginal, si es que hay signos inflamatorios, si es que hay recesiones gingivales. Vemos por acá la línea mucogingival, que es la que está separando la mucosa alveolar o mucosa de revestimiento de la encía, ¿no? Vemos acá también, por ejemplo, a nivel del margen gingival, signos inflamatorios, ¿no? Prácticamente el margen gingival está inflamado. Acá hay una recesión grande que ya prácticamente ya no se ve por el labio, ¿no? Y así sucesivamente, en las fotos tenemos que poder nosotros apreciar los tejidos de manera detallada y clara. Entonces, fotos borrosas para los casos clínicos no nos sirven, ¿no es cierto? O ustedes han visto en una revista los casos, ¿no?, con fotos borrosas.
No, ¿no es cierto? La foto tiene que ser limpia, ¿no? Para eso se les va a enseñar también en las prácticas a tomar fotos, ¿no? Acá tenemos una encía, ¿no?, llena de puntillado, ¿sí? Acá vemos la pieza dentaria, la encía, en la parte externa, sus dos capas, ¿no? ¿Cómo se llama la capa externa? Capa epitelial, y la capa interna, tejido conectivo, ¿no? Acá vemos el hueso alveolar. ¿Cuál será el hueso alveolar? ¿Todo esto? ¿O solamente esto de acá que está revestiendo el diente? Todo es. Una cosa es el hueso basal, la apófisis del hueso, ¿ya? Y otra cosa es el hueso alveolar. Cuando no hay diente, no hay hueso alveolar. Cuando está el diente, hay hueso alveolar. Entonces, si este es el diente, el hueso alveolar es una capita, como un conito, que va a revestir el diente, ¿ya? Y todo lo que está alrededor es hueso de la mandíbula o de la maxila, ¿ya? Eso se llama hueso basal. Entonces no es lo mismo el hueso basal, ¿ya?, donde está el diente con su hueso alveolar. Por eso cuando aparece el diente, aparecen los tejidos periodontales y dentro de ellos está el hueso alveolar, ¿okay? Entonces el hueso alveolar no crean que es todo esto de acá, ¿no? Solamente es la parte que está revistiendo el diente, ¿okay? Acá vemos el ligamento periodontal y el cemento que está cubriendo la raíz. Viene a ser como el esmalte, pero en la raíz. ¿Qué funciones cumple el periodonto? El periodonto básicamente cumple una función de unión del diente al hueso, del diente a través del cemento, ¿no? Entonces la unión es del cemento al hueso, a través del ligamento periodontal. Este sistema periodontal tiene una función importantísima en la oclusión, en la masticación, en el habla, en la deglución. ¿Por qué? Porque resiste y distribuye las fuerzas. Por eso que aquellas personas que pierden piezas dentarias, ¿cómo está el periodonto en esas piezas que están soportando las cargas masticatorias? ¿Ah? Un paciente que pierde, por ejemplo, todas sus piezas molares y premolares inferiores, ¿dónde se va a recargar toda la fuerza? En los dientes anteriores. Entonces, ¿cómo va a estar el periodonto en esa zona con las fuerzas masticatorias? Van a estar alterados, ¿no? Entonces va a haber una periodontitis inflamatoria. Todo el ligamento periodontal se va a ensanchar, se va a inflamar y va a empezar el proceso de deterioro de los tejidos periodontales. Finalmente van a terminar con movilidad, ¿no? Y finalmente se pueden perder. Entonces, el periodonto hace que las fuerzas de la oclusión se distribuyan. Mantiene el ajuste de la integridad estructural, ¿ya? Básicamente lo mismo que les estoy diciendo, ¿no? Cuando se pierden piezas dentarias, las presentes y las que tienen esa función de masticación, de trituración, van a sufrir, ¿no? Si solamente hay una molar en un lado, esa molar va a sufrir, ¿no es cierto? Entonces tiene que mantener y tiene que haber un ajuste de la integridad estructural. Defensa de noxas externas presentes en la cavidad oral, sobre todo a nivel de la encía. La encía es la primera defensa del periodonto. Y luego el periodonto de inserción también se defiende, ¿sí? Después, cuando hablemos de cómo se produce la enfermedad periodontal, vamos a explicarle claramente cómo es que sucede esta defensa. Muy bien. Empezamos con la primera parte, que es encía, ¿ya? La encía viene a ser el periodonto de protección, no se olvide, ¿ya? Periodonto de protección. Entonces, lo primero que observamos en la encía son las líneas divisorias, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es esto? La línea conjuntiva. ¿Sí? Hacia arriba estará la mucosa alveolar y hacia abajo la encía, ¿sí?
Entonces es lo primero que tenemos que ver y reconocer en el paciente. Por eso es que tienen ustedes que separar bien los labios, separar bien los carriles. ¿Ya? No solamente ver dientes un poquito encima, no. Hay que ver hasta el fondo del surco, toda esta zona, para ver hasta dónde va nuestra encía. Luego tenemos otra segunda línea, que no se ven en todos los pacientes. Los pacientes que tienen un biotipo más o menos delgado, se puede ver. Los pacientes que tienen un biotipo grueso, prácticamente ya no se ve esto. ¿Okay? ¿Cómo se llama eso? Muesca gingival. ¿Ya? Muesca gingival. Entonces tenemos ahí dos líneas, ¿no? O línea marginal también se llama. ¿Ya? Línea marginal y línea mucogingival. Entonces tenemos nosotros dos tipos de encía, ¿no? La encía adherida, que va desde la línea marginal hasta la línea mucogingival. ¿Y por qué se llama encía adherida? Está firmemente adherida, no solamente al hueso, sino también al diente y hueso. ¿Okay? Y se llama encía libre o encía marginal, ¿ya? A esta porción. ¿Listo? Encía libre o encía marginal. ¿Y por qué se llama encía libre? No está pegada. ¿Sí? No está pegada. Nosotros metemos una sonda, entra fácilmente. ¿Okay? Pues son las dos partes de la encía. Y también tenemos esta parte, que es la encía papilar, que tiene forma triangular y normalmente tiene que terminar en el punto de contacto. ¿Ya? Entonces, la encía papilar es parte de la encía libre. Todo esto es encía libre. Todo esto es encía libre. ¿Ya? Y esto que está acá, que estoy señalando, viene a ser lo que se llama el margen gingival. Como le dije, el margen gingival es el marco de la pieza dental. ¿Sí? Muy bien. La sumatoria de la encía libre más la encía adherida viene a ser lo que se llama la encía queratinizada. ¿Ya? Encía queratinizada, entonces, es la suma de ambas encías. Lo mido desde el margen gingival hasta la línea mucogingival. ¿Ya? Entonces, ¿dónde les van a pedir esta medida? ¿Dónde se les pide? En el periodontograma. En el periodontograma se les pide la medida de cada pieza dentaria, ¿no? Del centro del diente, desde el margen hasta la línea mucogingival, de cada una de las piezas, y sobre todo por vestibular. ¿Y para qué nos sirve esta medida? ¿Para qué sirve saber y conocer la cantidad de encía queratinizada? ¿Sí? Mientras más encía queratinizada, más protección. ¿Sí? Mejor resistencia ¿a qué? Por ejemplo, al cepillado. Mientras menos cantidad de encía queratinizada y un cepillado traumático, va a haber recesiones gingivales o el paciente va a estar con encía inflamada. ¿Ya? Y este paciente tiene mayor riesgo de tener gingivitis y periodontitis. ¿No? Mientras más encía queratinizada tenga, mayor protección a todos esos agentes. ¿Listo? Entonces la encía queratinizada es importante para la salud periodontal del paciente. Acá tenemos una imagen en la cual vemos la línea gingival, ¿no? Tendrá bastante o poca encía queratinizada este paciente. Poca, ¿cierto? Acá vemos la muesca gingival, supuestamente acá, ¿no? Acá vemos el margen gingival. Encía libre, encía adherida. ¿Qué color tiene la encía? Normalmente es un rosado pálido. Normalmente. ¿Ya? Eso de rosado coral
¿no? Es algo que no está claramente establecido, ¿ya? Hay variaciones raciales que van a hacer que la encía varíe. Mientras más oscuro sea el paciente, más oscuro va a ser su encía, ¿sí? Mientras más claro, ¿cierto? Puede variar también por varias otras cosas. Por ejemplo, el grado de vascularización. Hay pacientes que tienen mayor grado de vascularización que otros, mayor cantidad de vasos sanguíneos, ¿no? De microvasos sanguíneos en la encía. Entonces, en ellos se va a ver cómo la encía, ¿cómo se va a ver ahí? Un poco más rojo, ¿no es cierto? Entonces será un rosado oscuro. Depende también del grado de queratinización. Mientras más queratinizado sea un tejido, más pálido. Mientras menos queratinizado, más rojizo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al haber poca cantidad de queratinocitos, la capa es muy delgadita del epitelio, se va a traducir en conectivo. Y todos los vasos sanguíneos están en el conectivo. ¿Listo? Y depende justamente, recuerdo esto, el espesor del epitelio, ¿no? Bien, entonces vemos acá, en esta imagen, ¿ya? Los queratinocitos, y estos que están pigmentados son los melanocitos. ¿Ya? Y son los que le van a dar finalmente el color. Mientras más melanocitos, mientras más melanina se produzca, más oscuro serán, ¿no? Las encías. ¿No? Podemos ver esto, que radiográficamente se ve normal, ¿no? No es una patología, no es una enfermedad, simplemente está manchado la encía, nada más, ¿no? Miren el color acá, miren el color acá. Entonces varía, ¿no es cierto? No todos tienen el mismo tono, el color de la encía, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que esta encía es un poco más, se notan más los vasos sanguíneos, ¿no? Un poquito más, ¿no? Acá está la línea gingival, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Miren acá. ¿Ven? Acá. Encía un poquito más pálida con respecto a esta, ¿no es cierto? ¿Sí? Y acá, ¿cómo se ve el margen? ¿Cómo se ve? ¿Más oscuro o más claro? Más oscuro. Más oscuro. ¿Y por qué puede estar más oscuro? ¿Será un signo inflamatorio? ¿Qué dice? ¿Sí o no? ¿Está inflamado o no está inflamado? Sí. Ligeramente inflamado, ¿no? O sea, no está completamente sano tu paciente. Miren esto. Manchas melánicas, ¿no? Miren la encía. ¿Cómo están las papilas? ¿Termina el punto de contacto? No. Algunas un poquito como ya se están retrayendo, ¿no? ¿Sí? Miren acá, ¿cómo se llama esto? Línea marginal. Ya. ¿Cómo se llama este proceso que está padeciendo este diente? Porque se ve más grande que este, ¿no? Retracción gingival. Ya vamos familiarizándonos con los términos. ¿Ya? Retracción gingival. ¿Qué es una retracción? Cuando el margen gingival migra hacia apical. ¿Listo? ¿Y cuándo es un agrandamiento gingival? Cuando en vez de haber retracción, crece más bien la encía, ¿no? Y cubre la córnea. Entonces miren, acá se está produciendo un pequeño proceso ya de retracción, acá tiene un poquito, casi nada, pero acá más, ¿no es cierto? Acá un poco, miren, acá está el luce y acá está la agrandamiento gingival. El contorno de la encía en general tiene que estar en condiciones normales cuando, o se dice que está en condiciones normales cuando las piezas están en armonía. Es decir, las piezas no tienen apiñamiento, pero basta que las piezas que están presentes tengan apiñamiento o estén giradas, ¿no? O no estén en oclusión, entonces ya se va a alterar el contorno, tanto marginal como papilar. Entonces normalmente las papilas deben llenar los espacios
interproximal, que es lo normal, ¿no? Y está en relación con los puntos o facetas de contacto. En este caso, ¿hay armonía o no hay armonía de la encía? No hay armonía, ¿no? Acá tampoco, ¿no es cierto? ¿Hay armonía o no hay armonía? Miren cómo está acá. Retracción, retracción. ¿Cómo está la papila acá? ¿Qué forma tiene la papila acá? Acá triangular, acá forma Roma, ¿ya? Cuando hay separación de dientes, ¿ya? Cuando hay diastema, muy bien. Y cuando la papila se ha retraído, ya sea por enfermedad periodontal, se dice que es Roma. ¿Listo? Acá miren cómo está. Retracción gingival, muy bien. Retracción, ¿cierto? Entonces, ¿el contorno es regular o irregular? Irregular. ¿El contorno cómo debe ser? Festoneado. A esto se le llama festoneado. Debe terminar en un borde delgado, ¿ya? El margen de la encía debe ser delgada, ¿sí? Con un filo finamente redondeado, ¿no? Ligeramente brilloso. Es lo que normalmente deberíamos encontrar en un paciente sano. Cuando un paciente está sano en sus encías, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le dice? Se le dice salud gingival. El paciente presenta salud gingival. Quiere decir que está sano. No tiene alteraciones. ¿Sí? ¿Cómo es la textura de una encía normal? ¿Tiene puntillado? En algunas ocasiones vamos a encontrar la encía con puntillado. Se dice que solamente el 40% de las personas presenta el puntillado. El resto no lo tiene, ¿no? Se observa más en la encía vestibular, ¿no? Y en diversos grados. Por ejemplo, acá, ¿hay puntillado? No hay puntillado, ¿no? Ese es el puntillado. Hay personas que solo lo presentan en la encía adherida, hay otros que en la encía libre y adherida, hay otros que a nivel papilar no lo presentan. ¿Cómo es la consistencia de la encía? Normalmente tiene que ser firme. Si yo coloco un instrumento acá, lo aplasto, la encía no tiene ni por qué hundirse ni por qué moverse, ¿ya? ¿Por qué está firme? Porque se encuentra anclada al diente y al hueso. ¿Qué estamos midiendo ahí? El margen hasta la cantidad de encía queratinizada. De esa manera ustedes tienen que medir la cantidad de encía queratinizada. ¿Qué es el surco gingival? ¿Quién me puede decir qué significa surco gingival? Es un espacio, ¿no es cierto?, que hay entre el diente y la encía, ¿ya? También se le llama hendidura gingival. Espacio entre el borde de la encía libre y el epitelio de unión mide más o menos de 0 a 3 milímetros, ¿ya? Entonces el espacio entre el diente y la encía, a esa zona le vamos a llamar epitelio de unión, ¿ya? Y mide de 0 a 3 milímetros. A veces colocamos la sonda dentro del surco para medir la profundidad del sondaje. Eso está en el periodontograma. Y si sangra, tenemos que marcar también el periodontograma. Lo normal es que sangre o que no sangre. Lo normal es que no sangre, ¿ya? Depende del grado o la fuerza con la cual se vende el instrumento también. Porque si yo introduzco el instrumento y llego hasta el hueso, ¿va a sangrar o no? Ahí sí va a sangrar. Pero si yo lo coloco de una manera suave, con una fuerza ligera, no tiene por qué haber sangre. ¿Ya? ¿Qué fuerza es la que se tiene que aplicar? ¿Cuánto de fuerza se tiene que aplicar para hacer el sondaje? Normalmente es 0.25 newtons. ¿Ya? De 0.20 a 0.25 newtons es la fuerza que se debe aplicar para realizar la profundidad al sondaje. ¿Okay?
¿Cómo practicamos esto? Por ejemplo, agarran su sonda y se lo meten entre la uña y el dedo, ¿ya? Hasta que les duela. Apenas sientan dolor, ahí paran. Entonces más o menos van calculando esa fuerza porque es la misma fuerza que ustedes tienen que aplicar en su paciente, ¿ya? Así vamos practicando. Yo me quedé sin uñas en mi especialidad. ¿Cuánto debe medir el surco? De 0 a 3. Es lo normal, ¿ya? Si mide 4 o 5, ya no es un surco. Ya se ha formado una bolsa periodontal, ¿no? Bajo condiciones normales o absoluta normalidad, la profundidad al sondaje debería de ser 0, ¿ya? Debería de ser 0. Ahí estamos colocando la sonda dentro del surco. Ahora, ¿por qué debería de ser 0? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué en nuestro paciente mide 1, 2 o 3 milímetros? Lo que pasa es que el grado de queratinización en esta zona es menor. Como les dije, ¿no? Mientras más queratinizado es el tejido, es más duro. Si esta zona estuviera queratinizada, ¿ustedes creen que entraría la sonda? No, ¿cierto? ¿Y por qué no es tan queratinizada? ¿Por qué no es tan queratinizada? ¿Por qué creen ustedes? ¿Saben qué tiene que suceder para que esté bien queratinizado? Tendremos que cepillarnos todos los días, por lo menos 5 a 6 a 7 veces al día. Y nuestra dieta debería de disminuir por lo menos una vez al día. ¿Quién va a comer una vez al día y se va a cepillar 7 veces al día? Mientras más, o mejor dicho, mientras menos bacterias se alojen, se va a queratinizar más. Mientras la saliva tenga menos bacterias y nuestro pH sea más alcalino, se queratinizaría más. Pero como nosotros comemos todo el día, ¿sí? Si no estamos comiendo una galleta, un caramelo, un chicle, ¿no? Una gaseosa, algo, siempre estamos comiendo. Siempre nuestra boca está con bacterias, siempre, nunca está libre. Entonces, experimentalmente se puede lograr de que esta encía se queratinice. ¿Cómo? Encerrándolos durante varios meses, ¿no? Con una sola comida y cepillándose 7 veces al día, ¿cierto? Se podría lograr eso. Entonces no entrarían las bacterias y no habría ni gingivitis ni periodontitis. ¿Okay? Eso fue el estudio que hizo Cafese, ¿ya? En cortes histológicos en humanos, ¿ya? Se dice que normalmente mide 1.8 con variaciones de 0 a 0.6 milímetros, ¿no? Otros resultados dan como promedio 1.5 a 0.69 milímetros, ¿no? La medida del surco gingival. Muy bien. Ancho de la encía o encía adherida. El ancho vestibular, es decir, desde el margen hasta la línea mucogingival, ¿cuánto mide más o menos en incisivos? De 3.5 a 4.5 milímetros. Esta encía vestibular, lo que llamamos encía queratinizada. A eso se le llama ancho de la encía, o encía queratinizada, o ancho de la encía, o encía queratinizada, ¿cierto? Para que se les quede, ¿no? Muy bien. Se dice que en la mandíbula ese ancho debe ser de 3.3 a 3.9. Y en premolares, miren, ¿qué pasa en premolares? Ese ancho disminuye, ¿no? De 1.9 a 1.8. O sea, ¿dónde hay menos queratinización? ¿No? En la encía, a nivel de premolares. ¿Dónde vamos a encontrar mayor cantidad de recesiones gingivales? Premolares y caninos. ¿Por qué? Porque a ese nivel tenemos que el ancho de la encía es menor. Que la encía queratinizada es menor. ¿Okay? Entonces les hablo así para que entiendan que el ancho de la encía es lo mismo que hablar de la encía
queratinizada. ¿De dónde a dónde lo medimos? El margen a la línea mucogingival. ¿Sí? Mientras más sencilla queratinizada, más protección. Mientras menos sencilla queratinizada, menos protección. ¿Bien? Así como le dije, varía, ¿no? Varía desde el margen a la línea mucogingival. Miren las medidas en cada una de estas piezas dentales. Y de esta manera colocamos la sonda para poder medir, ¿no? En toda la zona, ¿no? Esta pieza está remanente desde su margen hasta la línea mucogingival. Hay que medirlo también. ¿Sí? Mire, no mide lo mismo, ¿no es cierto? Acá mide más que acá. Como dice este estudio, la línea mucogingival permanece invariable en la vida adulta. O sea, esta línea mucogingival nunca va a ir de posición, siempre está ahí. ¿Qué es lo que va a variar? La ubicación del margen gingival. ¿Qué pasa con el ancho de la encía? Con la encía queratinizada se incrementa con la edad y con la sobreerupción dental. ¿Qué pasa cuando encontramos pacientes bruxómanos que desgastan sus dientes cuando rechinan? Sus dientes se van achicando. ¿Ya? En esos pacientes, ¿qué hace el diente para compensar ese desgaste? Va sobreerupcionando. Todo el tiempo está sobreerupcionando. Entonces, ¿quién lo sigue? Todo su periodonto, la encía, el ligamento, hueso, todo le sigue. ¿Sí? Por eso que dice que el ancho de la encía adherida se incrementa con la edad y con la sobreerupción dentaria cuando hay desgaste de piezas dentarias. ¿Sí? Entonces no se queda quieto el diente. Biotipo gingival. ¿Qué significa biotipo gingival? Viene a ser el grosor de la encía. No el ancho, ¿eh? No el ancho, esto no. El grosor. ¿Ya? También se llama fenotipo gingival. Es la suma del espesor de todos los estratos epiteliales más el tejido conectivo. Es decir, tengo que atravesar desde la parte externa hasta el hueso. ¿Ya? Se dice que a nivel de incisivos centrales y laterales, más o menos el grosor de la encía debería ser de 3 milímetros. ¿Ya? A nivel de premolares y segundas molares, 3 milímetros, y a nivel de terceras molares es más gordito en encía. Debería medir 4. ¿Ya? Studer y colaboradores afirmaron estos valores, ya con sondas ultrasónicas, es decir, no con sondas periodontales, porque la única manera de medirlo es con una sonda periodontal atravesando la encía hasta el hueso. ¿Ya? Pero con una sonda ultrasónica, esa sonda va de frente a la computadora y nos da una medida que se supone que es mucho más exacta, ¿no es cierto? Entonces, más o menos así debería medir en los pacientes, pero el biotipo es distinto y varía de persona a persona, ¿no? De esta manera, entonces, podríamos medir el biotipo gingival. Así al ojo nomás, este paciente tiene biotipo delgado o grueso. Grueso, ¿no es cierto? El biotipo delgado se dice que es así cuando al hacer esta medición mide menos de 1 milímetro. ¿Ya? Y se dice que es un periodonto de riesgo. ¿Ya? En el 73% de los casos podría presentar retraso gingival, gingivitis y posteriormente periodontitis. Y se dice que es un biotipo grueso cuando mide más de 1.3 milímetros de grosor, ¿no? Y su ancho es mayor de 6. Su ancho, su encía queratinizada, ¿no? Se dice que es un periodonto favorable, ¿no? Y tiene 23% de posibilidades de que pueda sufrir recesión, gingivitis, periodontitis. ¿Ya? Entonces hay menos riesgo. También se puede medir con una lima, ¿no? Con una lima y su tope, ¿no? En un biotipo delgado, ¿qué es lo que se tiene que hacer, por ejemplo, en pacientes que tienen implantes dentales?
Si yo le voy a poner implantes dentales a un paciente con biotipo delgado, tengo que asegurarme de que haya encía. ¿Ya? Todos los implantes para que estéticamente se vean bien y evitemos la perimplantitis, tiene que haber buena cantidad de encía. Tanto encía queratinizada en ancho como en espesor. ¿Ya? Entonces, en biotipos delgados tenemos que hacer de todas maneras injertos de tejido conectivo, porque si no, después la encía se come y el implante va a quedar expuesto, se va a notar el implante. Entonces se ríe, toda la encía se ha retraído y se ve el implante. ¿Ya? Entonces, de todas maneras hay que colocarle sin injertos preventivos, ¿no? En ortodoncia, ¿ya? Un biotipo delgado hace que la encía también empiece a retraerse, ¿no? Y los dientes se vean más grandes. En este tipo de casos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo voy a hacerle una corona a mi paciente que tiene biotipo delgado, ¿no? Para hacer esa corona, no es que agarro, tomo el molde, lo tallo, tomo el molde, lo mando al técnico y lo pongo. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué es lo que pasa comúnmente cuando uno lo hace así apurado, ¿no? Toma la impresión, le pone su corona a los 3 días y ya está ya. El paciente se va con su corona. ¿Qué va a pasar en un biotipo delgado? Ustedes han visto pacientes que se ve un borde negro alrededor y a veces se retraen, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué se retraen? Porque su biotipo es delgado. ¿Ya? Entonces, en estos casos, por ejemplo, lo que se debería hacer es colocar primero una corona provisional. El paciente se vaya con esa coronita unos 2-3 meses. Y una vez que ya vemos que la encía está normal, ya se manda a confeccionar su definitivo. Y se coloca y se evita todo ese tipo de problemas, ¿no? Lógicamente el cepillado de este paciente tiene que ser bastante cuidadoso, cepillo de cerdas blandas, de barrido, ¿no? O masajes, pero nunca el cepillado de tipo horizontal, ¿no? Mayor tiempo con provisional, ¿no? Lo que les estaba diciendo. ¿Sí? Se levanta la mano. Bien. Igualmente, ¿no? Si un paciente biotipo delgado, no quiere decir que solamente su encía es delgada, su hueso también es delgado. Entonces, si a un paciente le voy a poner implantes, le voy a hacer un injerto de tejido conectivo y también un injerto, las dos cosas. Normalmente vamos a encontrar recesiones en este tipo de pacientes y normalmente va a tener la pérdida de la papila, ¿no? Entonces el prótesis hay que tener bastante cuidado con eso. Y un biotipo grueso no crean que es el paraíso, ¿no? Para nosotros los periodoncistas, sino que hay también algunos inconvenientes, ¿no? ¿Cuál es el principal inconveniente? La presencia de cicatrices, ¿no? Si yo voy a hacer una cirugía periodontal, un colgajo, por ejemplo, y hago una incisión liberante, esa incisión liberante va a aparecer o va a estar presente durante 5, 6, 7 años en el paciente. Se va a reír y se va a ver esa incisión como un chuzo. Entonces, ¿por qué? Porque al no haber tanta vascularización en esa zona, cicatriza de manera queloide, ¿no? Y no se va a ver estéticamente bien. Entonces, ese es el problema, ¿no? Por eso que tampoco se debe tensionar demasiado los colgajos cuando se hacen cirugías. Muy bien. El epitelio o capa externa de la encía tiene a su vez capas o estratos, ¿ya? Este de acá es el tejido conectivo de la encía y acá están sus capas. El estrato o capa más profundo viene a ser el estrato basal. ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahí? Aquí van a estar presentes los queratinocitos, no, fibroblastos no hay en el epitelio, ¿eh? Los queratinocitos, la principal célula del epitelio gingival son los queratinocitos. Acá vamos a encontrar los melanocitos, ¿sí? Acá vamos a encontrar las células de Langerhans y las células de Mero, ¿ya? Y poco a poco, estas células van migrando de una capa más profunda a una capa más superficial, ¿ya? Entonces, nace el queratinocito acá, se va duplicando por mitosis, se va reproduciendo y poco a poco va envejeciendo, ¿no? Va yéndose a otra capa más superficial, que viene a ser el estrato espinoso. Acá ya las células son más adultas y van teniendo una forma ya más o menos que terminan en punta, ¿no? En sus
formando ángulos, ¿sí? Por eso se llama estrato espinoso, como espinas tiene en las uniones entre sus bordes, ¿no? Y luego, una vez que ya va envejeciendo más, se va haciendo más viejitas las células, van yendo a lo que se llama el estrato granuloso, ya que las células parecen unas pasitas, ¿no? Y van perdiendo sus organelas y sus núcleos. Y finalmente llega prácticamente muertas al estrato córneo. Normalmente llegan sin núcleos, ¿no? Pero a veces algunas preservan su núcleo. ¿Listo? Entonces, en este estrato córneo, ¿qué pasa con esas células? Se descampan, se desprenden, ¿no? Y está presente en la saliva. Entonces son las capas que presenta el epitelio gingival. ¿Cuánto tiempo sucede o cuánto tiempo pasa desde que la célula viaja desde la capa o estrato basal hasta el estrato córneo? De 7 a 10 días. Más o menos de 7 a 10 días. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando hacemos peeling gingival? Cuando hacemos peeling gingival, lo que se hace es retirar todo el epitelio, porque acá nacen las células, acá están los melanocitos. Entonces, si nosotros no eliminamos las 4 capas, ¿qué va a suceder? Prácticamente como si no hubiéramos hecho nada. Entonces, si eliminamos las 4 capas, es decir, todo el epitelio, nuevamente se va a formar estos estratos y ya va a estar limpio, ¿no? Y va a estar más claro. ¿Ya? Lógicamente, la cantidad de melanocitos es algo hereditario, ¿no es cierto? Es algo que ya tenemos en los genes. Entonces, en algún momento otra vez va a presentar manchas melánicas en el paciente, ¿ya? Pero en menor intensidad que como estaba al principio. ¿Listo? Y en el tejido conectivo, básicamente lo que tenemos es una matriz de tejido conectivo, donde vamos a encontrar células también. ¿Sí? ¿Cuál es la principal célula? El fibroblasto. Pero también vamos a encontrar mastocitos y ahí están todos los vasos sanguíneos. ¿Ya? ¿Qué función tiene? Transporte de agua y función de la matriz de tejido conectivo, ¿no? Transporte de agua y nutrientes, filtro molecular selectivo y papel importante sobre todo en esto, ¿no? Resistencia a la deformación y la deshidratación, ¿cierto? ¿Qué cosas vamos a encontrar en la matriz? Polisacáridos, glucoproteínas, proteoglicanos, ¿ya? Básicamente lo que vamos a encontrar. Entonces, estas células están prácticamente viviendo en esto, ¿ya? En esta superficie con estas macromoléculas, ¿ya? Y prácticamente el tejido conectivo está lleno de fibras, porque ¿qué producen los fibroblastos? Fibras colágenas, que le van a dar la resistencia a la enzima, ¿sí? Entonces las fibras colágenas se van a distribuir así de esta manera en la enzima. Tenemos 4 grupos de estas fibras colágenas, ¿sí? Tenemos los que vienen desde el diente hasta la encía. ¿Cómo se llama? Fibra dento-gingival. Del diente a la encía. Vienen así de esta manera. Luego tenemos el grupo dento-periósteo. Del diente pasa por todo el tejido conectivo y se va al periósteo. ¿Qué es el periósteo? Es una capita delgadita finita que cubre al hueso. Al hueso. ¿Listo? Luego tenemos el otro grupo, este de acá. Grupo alveolo gingival. Viene del hueso hacia el encía. ¿Ya? Y por último tenemos este de acá, que es el que va a rodear el diente, ¿no? ¿Sientes el diente? Lo va a rodear así. Pero se llaman circulares, ¿ya? Y son los que prácticamente están sosteniendo a la encía. Cuando nosotros hacemos el decolado de la encía para separar la encía del diente, ¿qué fibras son las que se están rompiendo? Las circulares. Cuando ustedes hacen la separación con los botadores de la encía sobre el diente, están rompiendo las fibras circulares. Cuando hay implantes dentales, estas fibras ya no hay.
las únicas que quedan son las circulares. ¿Ya? Entonces, la encía de un implante dental ¿tendrá la misma fuerza y resistencia que la encía que está sobre la pieza dentaria? No, porque ya no tiene estas fibras, solo las circulares, las que están yendo alrededor del implante. ¿Ya? Por eso es que es más débil. Por eso cuando uno tiene un implante, tiene que tener más cuidado con sus encías, ¿no? Y acá lo vemos en otra imagen, ¿no? Lo mismo, ¿no? Las dentogingivales, las dentroperiósticas, las alveologingivales y las circulares. ¿Qué es esto? Esto de acá es el epitelio y esto de acá es el conectivo. El conectivo y el epitelio se unen, ¿no? A manera de engranaje, ¿ya? A través de las papilas coriales o papilas dérmicas del tejido conectivo, ¿ya? Y estas papilas epiteliales, ¿ya? Entonces entran así. Mientras más largas sean estas uniones, más se va a notar el puntillado. Entonces el puntillado es el reflejo de estas interdigitaciones entre el conectivo y el epitelio, ¿no? Entonces se ha hecho este estudio microscópicamente, se ha separado, ¿no? Esto que vendría a ser el epitelio y esto que vendría a ser el conectivo, ¿no? Y de esa manera se ve. Y eso es lo que nosotros vemos, ¿no? Como puntillado. Mientras más delgado sea el epitelio, menos puntillado, ¿no? Porque estos ya no van a ser tan largos, van a ser más cortos. Y acá se puede apreciar, ¿no? El puntillado que está en la encía, básicamente en la encía adherida. Acá un poquitito, ¿no? Pero el resto, miren, ¿es un biotipo delgado o biotipo grueso? Delgado. Incluso, miren, cómo se estará cepillando este paciente que ya se está notando, ¿no? La recesión. Muy bien. El epitelio de la encía se divide en tres partes, ¿ya? El epitelio oral, miren, el epitelio oral, el que está en contacto con labios y carrillos, el que nosotros podemos palpar. Este epitelio va acercándose hacia el margen gingival y en el margen gingival dobla el epitelio, dobla. Y ahora ya no se va a llamar epitelio oral o bucal, sino epitelio surcular o epitelio del surco, porque está mirando, ¿qué está mirando? El surco, está formando parte del surco gingival. ¿Listo? Y luego ese epitelio prácticamente se une al diente, ¿no? Está pegado al diente, ¿ya? Pero no pegado, insertado, ¿ya? Sino está tocando el diente. ¿Listo? Hay unas adhesinas que es como si fuera una masa. Ustedes han visto esa planta verde, ¿cómo se llama? La sábila, que es media gomosa. Ya, ese tipo de estructura se forma acá. Entonces sirve como una adhesina, por eso le llaman así adhesinas. ¿Ya? Entonces el epitelio de unión tiene adhesinas. ¿Ya? Si nosotros metemos la zona a preguntar, eso se desprende, ¿cierto? Entonces tenemos tres tipos de epitelio en la encía: oral, circular y epitelio de unión. ¿Okay? Este es el tejido conectivo y acá vemos cómo se inserta el tejido conectivo en el diente. ¿A través de qué fibras? Dentogingivales. A través de las fibras dentogingivales. Entonces, el epitelio oral externo cubre la superficie externa de la encía adherida hasta el margen gingival. Normalmente este epitelio es queratinizado o mayormente para queratinizado. La queratinización disminuye con la edad
y también disminuye con el inicio de la Menopausia. menopausia. Entonces, cuando hay cambios hormonales, sobre todo en las mujeres, ¿no? ¿Qué pasa con el epitelio? Disminuye. Por eso hay más proceso inflamatorio, ¿no? Se llena de más vasos sanguíneos. ¿Ya? Una mujer con cambios hormonales aumenta la cantidad de vasos sanguíneos, por eso que la encía va a estar inflamada. Una mujer embarazada tiene las encías inflamadas, ¿no? Por los altos cambios hormonales, ¿no? ¿Quién es más queratinizado? El paladar. Luego viene Sí. el encía, ¿no? Luego la cara entera, luego ya finalizan los. La queratinización no está relacionada al ciclo menstrual, ¿no? Había estudios anteriormente a esto que se decía que durante el ciclo menstrual la encía se inflamaba, ¿no? Pero este estudio nos dice que no. El epitelio oral se dice que no está queratinizado, pero lo será si se expone al medio bucal o si se elimina totalmente la flora bacteriana circular. Esto es lo que les decía hace un rato, ¿no? Si ustedes se cepillaran 7, 8 veces al día y su dieta fuera solamente una vez al día, ¿no? Podríamos lograr que este epitelio fuera queratinizado, ¿ya? Pero no lo es. Por lo tanto, el paciente que tiene su biotipo delgado es más susceptible al ingreso de bacterias, ¿no? ¿Qué función tiene el epitelio circular? Eliminar la placa bacteriana del surco. Y actúa como una membrana semipermeable a productos bacterianos y al fluido crevicular. El surco gingival no está vacío, presenta un fluido crevicular. ¿De dónde sale ese fluido crevicular? Sale del tejido conectivo. Acá vemos el epitelio oral, el epitelio circular y el epitelio de unión. ¿Cómo se llama esto? Inserción de tejido conectivo. ¿Qué cosa es espacio biológico? Esto por favor apréndanselo bien. ¿Qué es el espacio biológico? Es el espacio que hay entre el diente y la encía, ¿ya? Está formado por la medida que hay del surco gingival, desde el margen hasta el fondo del surco, por la unión epitelial o adherencia epitelial y la unión del tejido conectivo, ¿no? La adherencia conectiva. Entonces sumamos el surco más el epitelio de unión más, ¿qué es esto? La adherencia conectiva, ¿no? ¿Cuánto debe sumar? Miren cuánto mide el surco normalmente. Si redondeamos esto, ¿cuánto es? 1, ¿no es cierto? La adherencia epitelial, si redondeamos, 1. Y tejido conectivo, si redondeamos, ¿cuánto mide? 1. 1 más 1 más 1, 3. El espacio biológico normal debería medir 3 milímetros. ¿Ya? ¿Por qué cuando mide más de 3 ya no es espacio biológico normal? O ya no es un surco gingival normal? Porque ya la sonda me está entrando hasta el ligamento periodontal. Ya está penetrando el hueso. Ya voy a estar tocando el hueso. Por eso se llama bolsa periodontal. ¿Ya? Cuando mide más de 3 milímetros. ¿Listo? Miren acá. ¿Qué va a pasar con la encía acá? ¿Hay retracción o hay agrandamiento? Agrandamiento gingival. Hay pacientes que se ríen y muestran así su encía, ¿no? Y así sus dientes. ¿Sí? Eso es un agrandamiento. A eso se le llama erupción pasiva alterada. Quiere decir que la erupción está alterada. Pasiva porque los tejidos periodontales no han seguido la misma velocidad del diente. ¿Ya? Es como si el diente se hubiera jalado todo esto de arriba, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿se soluciona esto? Sí, ¿no? Con una cirugía en la cual eliminamos encía y también eliminamos el hueso, porque ha crecido con todo el hueso la encía, ¿no? Miren acá.
soñado? ¿O hay alteraciones? Miren. Miren acá el canino, retracción. Miren acá las papilas. ¿Qué forma tienen acá? Y miren acá cómo está encía. Inflamada, ¿no es cierto? Muy bien. Vemos acá la línea. Un poco puntillado, ¿sí o no? Sí. Acá. Biotipo delgado o grueso. Delgado. Delgado. Delgado, ¿no es cierto? Delgado. Miren acá la línea un poco gingival, ¿dónde está? ¿Sí? Miren acá. Miren acá. Pues acá hay poca cantidad de encía. Queratinizada. Por ese motivo, este tiene más retracción. Mientras menos cantidad de encía queratinizada, este diente tiene más posibilidad de tener retracción gingival. Acá, biotipo delgado o grueso. ¿Seguro? Grueso. Grueso. Es un biotipo grueso, pero ¿cómo se cepilla el paciente? Que miren, hasta con un puntito de sangre está su encía. Entonces, por más grueso que sea, si el cepillado es traumático, va a ocasionar retracción gingival. ¿Biotipo delgado o grueso? Delgado. Delgado, ¿no? Entonces, los biotipos delgados tienen más posibilidad de presentar retracción gingival. Miren cómo están las papilas. Ya ni siquiera Roma, ¿no? Parece un excavado, ¿no es cierto? Y para terminar, recesión gingival. ¿Qué es la recesión gingival? Localización del margen gingival apical, ¿no?, a la unión cemento-esmalte, ¿no? Es decir, es la migración del margen gingival hacia apical. ¿Listo? Para esto hay una clasificación llamada la clasificación de Miller. Miller lo clasifica en 4 clases. ¿Ya? Eso está en historia clínica, por eso tienen que prestar bastante atención. ¿Cuándo se dice que la recesión es de clase 1? Cuando la recesión del margen no se extiende a la unión muco-gingival. No llega a la unión muco-gingival. ¿Ya? No llega. ¿Y cómo están las papilas? Sanas, ¿no? Terminan en el punto de contacto, ¿no? Pero sin embargo, miren la recesión amplia que hay. Pero como no llega a la línea mucogingival, se dice que es clase 1. Miren, acá está la línea mucogingival. Ya está a unos milímetros, a 1 milímetro, ¿no? ¿Listo? Miren las papilas cómo están. Casi normales, ¿no es cierto? ¿Cuándo se dice que es recesión clase 2? Cuando sobrepasa la línea mucogingival. Las encías, las papilas terminan prácticamente en el punto de contacto, ligeramente, ¿no? Pero ya estamos pasando la línea mucogingival. Miren acá. ¿Sí? Las papilas normales, ¿no? Pero ya llegó. ¿Sí? Clase 3. Cuando hay una recesión que puede o no pasar a la línea mucogingival, pero ¿cómo va a estar el hueso adyacente? Miren. ¿Cómo está la papila adyacente? Ya se retrajo la papila. Quiere decir que hay reabsorción ósea interproximal. Biotipo delgado, ¿no es cierto? ¿Y cuándo es clase 4? Cuando pasa o no pasa la línea mucogingival, pero prácticamente ya no hay papila. ¿Ya? Prácticamente ya no hay papila. Miren. Clase 4. Ya no hay papila. ¿Qué papila van a encontrar acá? ¿Ya? Entonces, esa es clase 4. Están los libros que pueden ustedes, estos libros son los que me he basado para hacer la clase, así que ustedes pueden encontrar en estos libros todo lo que hemos hablado.